Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 16 del primer libro de Samuel relata un momento decisivo en la historia de Israel, la unción de David como rey por el profeta Samuel. Este evento marca el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Dios y sienta las bases para el reinado más emblemático de todo el Antiguo Testamento. En este texto se presenta un relato detallado y profundo de los acontecimientos de un Samuel 16, desde el rechazo de Saúl hasta la elección de David, acompañado de enseñanzas espirituales y reflexiones aplicables a la vida. El rechazo de Saúl y la búsqueda de un nuevo rey. Antes de que David fuera elegido, el rey Saúl había sido rechazado por Dios debido a su desobediencia. Aunque había sido el primer monarca de Israel, Saúl había fallado en obedecer los mandatos divinos, especialmente al desobedecer las instrucciones específicas que Dios le había dado a través de Samuel. El rechazo de Saúl no solo representaba un cambio político, sino también una transformación espiritual. Israel necesitaba un líder conforme al corazón de Dios, alguien que guiara al pueblo con obediencia y temor al Señor. Por esta razón, Dios habló a Samuel y le ordenó que fuera a Belén, a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos sería ungido como el nuevo rey. El temor de Samuel. Samuel, el profeta, no era ajeno a las tensiones políticas del momento. Al recibir la orden de ungir a un nuevo rey mientras Saúl aún ocupaba el trono, temió por su vida. Sabía que este acto podría ser visto como una traición y que Saúl podría intentar matarlo. Dios, sin embargo, le proporcionó una estrategia. Le indicó que llevara una becerra para ofrecer un sacrificio y así evitar levantar sospechas. Samuel obedeció y se dirigió a Belén. La llegada a Belén. Cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos de la ciudad se acercaron temerosos, preguntando si venía en paz. La presencia de un profeta en esos tiempos a menudo significaba juicio o mensaje de corrección. Samuel les aseguró que su visita era pacífica y los invitó a participar del sacrificio. Isaí y sus hijos fueron consagrados para la ceremonia. Este acto de consagración era simbólico de purificación y preparación espiritual para lo que Dios iba a revelar. La elección de Dios no se basa en apariencias. Isaí presentó a sus hijos uno por uno ante Samuel. El primero fue Eliab, un joven de gran estatura y apariencia imponente. Samuel, al verlo, pensó que seguramente este era el elegido del Señor. Pero Dios le dijo a Samuel una frase que se ha convertido en uno de los principios más importantes de la Biblia. No mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Este versículo enseña que Dios no se deja llevar por la apariencia externa o los criterios humanos. Lo que importa es la disposición interior, la actitud del corazón, la obediencia y la humildad. Siguiendo este principio, Samuel fue pasando ante los otros hijos de Isaí, Abinadab, Samá y otros 4. Ninguno de ellos fue escogido por Dios. David, el más joven y olvidado. Tras ver a 7 hijos sin recibir confirmación divina, Samuel preguntó a Isaí si quedaba alguno más. Isaí mencionó que aún quedaba el menor, que estaba cuidando las ovejas. David no había sido considerado digno de ser presentado. Era el hijo más joven, dedicado a una tarea humilde, cuidar el rebaño. Sin embargo, a los ojos de Dios, él era el elegido. Samuel pidió que lo trajeran de inmediato. Cuando David llegó, Dios le dijo a Samuel: «Levántate y úngele, porque este es». La unción de David. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. La unción no significaba que David se convertiría en rey de inmediato. De hecho, pasarían años antes de que él asumiera el trono. Sin embargo, desde ese instante, el favor de Dios reposaba sobre él, y comenzó un proceso de formación y preparación para su futuro liderazgo. La elección de David muestra que Dios elige a personas que están dispuestas a servir, que tienen un corazón conforme a su voluntad, más allá de su estatus social, edad o apariencia física. El Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Mientras que el Espíritu del Señor vino sobre David, al mismo tiempo se apartó de Saúl. Un espíritu malo,
permitido por Dios, comenzó a atormentar al rey Saúl, lo que marcó el inicio de su deterioro espiritual, emocional y psicológico. Este contraste entre David y Saúl simboliza el cambio de favor divino. Saúl había rechazado la obediencia a Dios, y ahora sufría las consecuencias de su rebelión. David, en cambio, recibiría la guía y el poder del Espíritu para cumplir su propósito. David en el servicio de Saúl. Al mismo tiempo que era ungido en secreto, David comenzó a entrar en el escenario público. Saúl, afligido por su tormento espiritual, buscó alivio en la música. Sus sirvientes le recomendaron encontrar a alguien que supiera tocar el arpa. Uno de los siervos mencionó a David, un joven que sabía tocar bien, era valiente, guerrero, prudente y, sobre todo, el Señor estaba con él. Saúl mandó llamar a David, quien se convirtió en su músico y escudero. Cada vez que el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa, y Saúl encontraba alivio. Este encuentro inicial entre Saúl y David fue providencial y marcó el comienzo de una relación compleja que se desarrollaría en los capítulos siguientes. Reflexiones espirituales y lecciones de 1 Samuel 16. El relato de la unción de David contiene varias lecciones que trascienden el tiempo y tienen aplicación en la vida personal, comunitaria y espiritual. 1. Dios mira el corazón. La enseñanza central del capítulo es que Dios no se guía por las apariencias humanas. El carácter, la obediencia y la disposición interior son los factores que Dios valora. Las cualidades externas pueden impresionar a los hombres, pero no determinan el llamado divino. Este principio invita a las personas a cultivar un corazón puro y sincero ante Dios, sin buscar la aprobación del mundo ni apoyarse en la imagen externa. 2. La soberanía de Dios en la elección. La elección de David demuestra que Dios tiene un plan soberano. A veces, los elegidos no son los favoritos del mundo ni los más poderosos. Dios puede llamar a los humildes, a los olvidados, a los que desempeñan tareas simples, para cumplir sus propósitos. Ninguna posición de la vida es insignificante a los ojos de Dios. Aun cuidando ovejas, Dios puede estar preparando a alguien para una tarea mayor. 3. La importancia de la preparación. David fue ungido en un momento, pero su reinado llegó años después. Durante ese tiempo, David fue moldeado, probado y preparado. La unción fue el inicio, no el cumplimiento. De igual manera, los llamados por Dios deben estar dispuestos a esperar y a ser formados antes de alcanzar la plenitud de su propósito. 4. La obediencia trae la presencia de Dios. David fue descrito como alguien con quien el Señor estaba. Esto contrasta con Saúl, de quien el Espíritu se apartó. La obediencia a Dios y la sumisión a su voluntad son las claves para mantener su presencia en la vida. Aplicaciones prácticas. El capítulo 16 de 1 Samuel no solo es una historia antigua, sino un espejo para las generaciones actuales. Las siguientes aplicaciones pueden ser extraídas. La verdadera grandeza no está en la posición social, sino en la disposición del corazón. Las oportunidades divinas pueden encontrarte incluso en los lugares más humildes. La preparación en lo secreto precede a la manifestación en público. La obediencia a Dios es la llave para mantener su favor y presencia. Conclusión. La unción de David por Samuel en 1 Samuel 16 es un relato profundamente significativo que marca el inicio de la historia del rey más emblemático de Israel. Dios, en su sabiduría y soberanía, eligió a un joven pastor para convertirse en el líder de su pueblo, no por su apariencia externa, sino por su corazón dispuesto a obedecer. Este pasaje enseña que cada persona, sin importar su origen o condición, puede ser instrumento en las manos de Dios si mantiene un corazón recto y fiel. La historia de David es un recordatorio de que Dios mira más allá de lo visible y llama a quienes están dispuestos a seguirle y servirle. La unción de David no fue solo un acto simbólico, sino el inicio de un plan redentor que culminaría siglos después con la venida de Jesucristo, el Mesías prometido, descendiente de David y Rey eterno. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.